¿Tiene que ver el sábado con la salvación del ser humano? Me encontré con una materia donde estrictamente se debía estudiar los sábados. Hablé con el profesor varias veces y no quería nada, no quería nada. Para el cristiano la salvación no es un tema del futuro, César, es un tema del presente. Es un mandamiento que te demuestra a ti quién es tu Dios, pero también es un tema que demuestra qué Dios tú adoras. Justo ahí podemos ver el amor de Dios por el ser humano. Porque es un día en que Él te invita y te dice, ya está, para, descansa, desconéctate, mírame a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. O sea, reconoce que yo estoy al control de tu vida, estás estresado, para. Venid a mí y vamos a adorar. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios, las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida una vez más, mi nombre es César y tenemos aquí hoy un invitado especial, mi amigo Yudne de Venezuela. Es uno de los ancianos de la iglesia de San Sebastián de Donosti y hoy pues nos acompaña aquí para compartir también un poco de lo que ha hecho Dios en su vida, ¿no? Sí, ¿Qué así es. tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias por la invitación, César. Es un placer, bueno, comentar algunas cositas y si pueden ser de bendición para las personas, es un placer para mí. Amén. Tú eres natural de Venezuela, ¿no? Sí, de Venezuela, estado Yaracuy, el pueblo se llama Yaritagua. De Aritagua, ¿de dónde estás? Sí, ¿de dónde Ay, está ay. eso? Muy bien. Bueno, y has venido aquí hasta el País Vasco, o sea, Dios te ha traído hasta aquí, ¿no? Sí, estamos aquí hace ya 5 años, vamos para 6 años, sí. Eso es. Te pregunto, ¿a qué edad conociste de Cristo? ¿A qué edad escuchaste de Dios, de su poder maravilloso? ¿Cuándo fue que visitaste tu primera vez una iglesia? Vale, bueno, sí debo destacar que aunque no íbamos a la iglesia, mi madre siempre trató de inculcarnos como, bueno, la creencia en Dios y esas cosas. Había Biblias en la casa y por lo general siempre intentaba que leyéramos, aunque no íbamos a ninguna iglesia, no éramos, por decirlo así, creyentes en ninguna iglesia. Pero bueno, yo quiero destacar que yo llegué a los caminos del Señor gracias a mi tía. Mi tía es como una madre para mí y en la parte espiritual ella es mi madre espiritual porque fue la que me llevó a los caminos de Dios. Sus hijos, que son mis primos, ellos también me ayudaron mucho a conocer al Señor en realidad. En mi juventud, era muy joven, a los 9 años. Luego ya a los 14 años ya me entregué a Cristo, me bauticé. Y bueno, En una iglesia adventista. adventista. Esa Adventista, fue la sí. primera iglesia que tú Sí, visitaste, sí, ¿no? sí, es la primera iglesia que Yo te visité. quiero hacer una pregunta. En ese momento que tú conociste la iglesia adventista de séptimo día, ¿el séptimo día llegó a ser algún problema para ti? Este es el sábado, el día de reposo del Señor. Bueno, el sábado en realidad, como era el único en mi casa, hablando de mi madre y ellos todavía, ellos llegaron después a la iglesia, pues bueno, era un poco distinto porque los sábados ellos hacían otras cosas. Yo iba a la iglesia y fue muy especial. Pero bueno, en realidad el primer sábado que fue a la iglesia, César, para mí fue muy emocionante porque recuerdo, y aún lo recuerdo hace ya muchos años, lo que me impactó a mí cuando yo llegué ese sábado a la iglesia fue el servicio de canto que lo tuvo una joven, lo tenía en ese momento, lo estaba dirigiendo una joven. Y esos cantos a mí de verdad me llenaron mucho. Y si, cuando llegué esa primera vez, de verdad no quería que se terminara ese servicio de canto Pero ese sábado. es un poco contradictorio, un poco raro, porque si tú venías del mundo, Sí, que te gustaba el reggaetón y sí. estas cosas, No, bueno, en ese entonces el reggaetón no estaba, pero sí había mucho ritmo como changa, merengue y eso. Hay una tú eras anécdota. bailador de merengue. Sí, no, hay una anécdota un poco allí graciosa. Estaba yo niño
pero en mi país se acostumbraba a que hacían reuniones así en la calle, otras iglesias, no estoy hablando de la iglesia adventista porque no la conocía cuando eso. Y bueno, uno de niño estábamos allí viendo lo que hacían y yo quería, me ofrecí para cantar una canción allí, pues como estaban en reuniones de niños que hacían y eso. Y bueno, como era una actividad de la iglesia, pero bueno, la canción que canté yo no era cristiana, era una canción secular, una canción mundana de las que me sabía. O sea, cantaste un reggaetón allá Sí, arriba. un reggaetón del momento, por decirlo así. Bueno, pero fue muy chistoso porque mi mamá me cuenta que las hermanitas allí se preocuparon, me bajaron, pero bueno, no pasó a mal, no me sentí muy mal. Pero bueno, ahora en la iglesia, cuando llegué a la iglesia adventista, como todo, pues fui creciendo en el conocimiento, en la fe, entendiendo muchas cosas y poniéndolas en práctica de modo que encajaran en tu vida. Era un adolescente, era un joven y todo se fue adaptando a lo que iba viviendo. ¿Sí me entiendes? Amén. ¿Notaste alguna diferencia en tu vida cuando comenzaste a observar el sábado? Bueno, como te digo, pues alguna diferencia, sí, de momento en mi familia, porque ellos hacían unas cosas los sábados y la Biblia te enseña a ti que es el día del Señor. Entonces yo iba a la iglesia, ¿me entiendes? Ellos se iban a parques, a playas o a cualquier otro sitio, yo iba a la iglesia. Y en ese aspecto sí, pero no era algo o sea, no era algo que conllevara a mucho problema, porque como te digo, era un joven. Y no, en el principio lo que me ayudó mucho fue estudiar sobre el tema en la Biblia, ¿me entiendes? Eso me ayudó mucho a entender qué significa el día de reposo para el Señor, lo importante que es para Él y también la bendición que es para nosotros los seres humanos. ¿Puedes compartir algo? Bueno, Algo de... sí, mi vida en la iglesia, en la fe, pues como te digo, ha sido eh, ir creciendo poco a poco, con defectos, con problemas, con batallas, como todos, no somos perfectos. Pero bueno, considero que el Señor me ha ayudado a ir creciendo poco a poco en el conocimiento que no tenía cuando llegué y aplicarlo en mi vida. Ya cuando eres adulto, eh, es aplicas las verdades de una forma distinta, ya cuando tienes familia y eso. Con respecto al sábado, siempre recuerdo una historia o una experiencia que me pasó en la universidad, ya estando en la universidad, ya eran otros intereses. Cuando niño el sábado quizás se suponía no ir a un sitio o no jugar a una cosa, ir a la iglesia. Pero en la universidad suponía que habían materias que debía estudiar los sábados, ¿me entiendes? Entonces, siempre en los primeros años en la universidad, en los primeros semestres, encontré personas que, bueno, que yo le hablaba, le decía, mira, no puedo el sábado y hacíamos algún arreglo otro día y no pasaba nada. Pero ya al final, ya casi terminando la carrera, cuando ya la cosa se pone un poquito tensa porque tiene que terminar y hay que producir, ¿me entiendes? Cuando estudias es el momento que menos produces, por decirlo así. Me encontré con una materia donde estrictamente se debía estudiar los sábados. Estrictamente, te digo estrictamente, era solo los sábados. Y si no aprobaba esa materia me iba a atrasar un año. Y para mí era complicado porque yo cuando salía de vacaciones trabajaba y eso me ayudaba a pagar lo siguiente en la universidad. Entonces si me atrasaba ya todo se me descontrolaba, por decirlo así. Yo tenía una mente cuando iba a terminar y ya no podía seguir. Pero si no aprobaba esa materia, pues me podía retrasar un año y los planes se me desbarataban, por decirlo así. Pero bueno, hablé con el profesor varias veces y no quería nada, no quería nada. Ya conocía la iglesia y sabía que yo era adventista, conocía, había escuchado, pero para él era una tontería y no lo entendía. Me dijo, muy claramente me dijo que, que no, que si yo no iba, pues no aprobaba y ya está. Que tenías que escoger Que o tu escoger. Dios Eso es. o la Eso es. asignatura la aprobabas o no. Eso es. Y bueno, muchas veces también ellos te ponen en una situación en la que te dicen, pero ¿cómo Dios no va a querer que tú estudies? ¿Me entiendes? Entonces, claro, tú eres joven, tienes la presión de tus compañeros, del profesor, y te hace entender como que, bueno, entonces que Dios no quiere algo bueno para mí. Pero en ese momento yo le doy gracias a Dios porque
me puso las cosas claras, porque en su palabra están claras. Y bueno, yo decidí no ir ningún sábado, César. Pero fueron meses difíciles. Yo lo que hacía era lo siguiente: los sábados se daban las clases y, y con los compañeros en los días de semana yo cogía los apuntes. Pero como eran clases prácticas, eran con instrumentos, manejando instrumentos y esas cosas no podía yo saber. Pues yo lo que hice era, le dije al Señor que iba a hacer mi parte. Mi parte era investigar lo que más podía del tema, sin haber ido a una clase, tomar los apuntes de los compañeros y orar. Esa era iba a ser mi parte, que Dios hiciera lo demás. Y bueno, llegó el día del examen final, que si yo aprobaba tenía la oportunidad de aprobar la materia. Y recuerdo en ese día, siempre lo recuerdo muy claramente, esa tarde en el salón de clase, él me dio el examen y cuando me dio el examen allí yo oré ahí. Cogí el examen, no dije nada y oré. Y cuando empecé a rellenar el examen vino a mi mente como que el de al lado te puede ayudar, ¿me entiendes? Como que, bueno, pregúntale al de al lado, él te puede ayudar. Y ellos estaban dispuestos porque eran compañeros. Si yo les preguntaba una pregunta, ellos lo hacían. Pero en mi corazón decía, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? No puedo. Si yo estoy pidiendo la ayuda de Dios, no puedo hacer trampa. Porque ya no cuadra. Entonces yo dije, de verdad estaba muy tentado. Pero entonces no, empecé a leer el examen, César. Y pasó algo muy interesante porque de verdad cuando yo empecé a leer el examen, la mente se me abrió. Todo lo que yo había visto, escuchado, lo asocié y entendí los ejercicios. Lo llené, yo empecé a hacer el examen, no miré a ningún lado, lo llené todo y cuando terminé lo entregué. Lo entregué, pero vi que entendí. Cuando lo entregué, oré. Pasó una semana, yo con las angustias, no sabía qué había pasado ni eso. La semana siguiente el profesor vino a clase, estábamos allí sentados y bueno, empezó a entregar los exámenes y todos aprobaron. Todos mis compañeros veían que habían aprobado y a mí me dejó de último y yo dije, bueno, debe ser para decir que yo fui el único que no aprobé y para burlarse de mí porque lo hacía y eso y bueno. Bueno, yo quedé de último, pero me sorprendió mucho cuando el profesor dijo, bueno, que la última persona que le iba a entregar el examen era la persona que había sacado la mayor nota en el examen. ¿En serio? Sí. Y fui yo el que saqué la mayor nota. Ahí el profesor me sorprendió mucho también porque él explicó por qué yo no iba los sábados y vio pues cómo Dios, cómo una persona se había mantenido fiel, lo dijo así, y cómo Dios lo había ayudado. Así dijo. Así dijo. Wow, poderoso, ¿no? Poderoso, sí, porque bueno, yo no volví a ver más a ver a esa persona, pero en mi mente yo siento que fue una oportunidad para que escuchara hablar de Dios y yo fui un instrumento simplemente. Y para que él viera cómo Dios obra. Como Dios obra, poderosamente, ¿no? Yo pasé mi examen, me gradué, gracias al Señor. Conseguí un trabajo que no trabajé el sábado y así he seguido mi vida tratando de observar ese día de reposo porque Y siéndole fiel a Dios. siéndole fiel a Dios. Como los 3 hebreos, por Eso ejemplo. es. Y no te creas, a partir de ese momento no es que no haya tenido yo más problemas con el sábado, porque sí los he tenido. Aquí, bueno, en este país, cuando llegamos, al principio llegamos sin empleo y eso. Y Más cuando eres inmigrante, como eso nosotros. es, como nosotros, Es cuando- complicado cuando vienes y te salen Claro, porque oportunidades de tienes que trabajo. trabajar lo que sea. Pues aquí también perdí un trabajo fijo por eso. Luego pasé un año sin trabajos estables, pero durante todo ese año el Señor me mantuvo con su poder. Y ahora, bueno, tengo un trabajo donde no trabajo el sábado y hemos visto cómo Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado. Amén. Sí, yo también lo he visto. Yo soy partidario de eso. Yo también he tenido muchísimas pruebas. He sido tentado grandemente. Trabajos en sábado, o incluso que pagaban muchísimo Sí. más. Y me he tenido que mantener fiel porque la palabra de Dios es fiel y verdad. Dios es un Dios fiel. Nadie que camina con Dios y le es fiel a Dios no va a haber una cosa poderosa que va a pasar en su vida. O sea, va a haber siempre como de una manera o de otra Dios te va a levantar y te va a poner en alto, porque Eso Dios es. a sus hijos
siempre los levanta. Sí, sí, sí. Y es algo maravilloso. Sí, por ejemplo, en la Biblia, nosotros, bueno, la Biblia es la regla de fe para todo cristiano, ¿me entiendes? Y lo que dice allí, el Señor lo ha dejado para guiarnos en la vida, sus preceptos, es como un mapa que nosotros tenemos para comportarnos en este mundo, aunque no somos perfectos, a veces fallamos. Pero estamos allí tratando de hacer las cosas como el Señor quiere que la haga. Y una de esas es el sábado, porque a veces la persona piensa, bueno, pero que Dios es el creador de todos los días y eso es correcto. Yo puedo servir a Dios cualquier otro día y eso está bien. Pero hay una diferencia entre el sábado y los demás días. O sea, Dios no te está pidiendo el lunes, no te está pidiendo el domingo, ni el viernes, Él te está pidiendo el sábado. ¿Me entiendes? O sea, entonces a veces no hay que cuestionar lo que Dios pide, sino más bien lo que pide Dios, tratarlo de adecuar a mi vida, ¿me entiendes? Cuando eso pasa, podemos optar a la bendición, porque en el libro de Isaías, el sábado es una bendición. El Señor dice, si llamarás mi día de reposo de delicia de Jehová, Santo. yo te haré subir sobre las alturas. O sea, después de una petición de Dios viene una promesa que se puede cumplir en tu vida. Amén. Pero tenemos que a veces caminar por ese valle que no es muy cómodo, por esos momentos que son muy difíciles y pedirle a Dios que nos ayude. Y teniendo siempre la mente en que Dios no va a permitir una prueba en nuestra vida que no podamos soportar. El libro de Romanos dice que Juntamente con la prueba Él muestra la salida. Entonces solamente hay que confiar en el Señor, porque yo sé que es muy difícil esta circunstancia, porque el sábado siempre te ataca cuando eres padre de familia, cuando tienes que sustentar un hogar por el trabajo, por allí vienen las pruebas. Pero bueno. Es interesante porque hay muchas personas que yo sí he escuchado, ¿no? Da igual, a Dios que lo adores el lunes, el martes, no, es que nosotros lo adoramos todos los días. Sí. Pero no todos los días son santos, Sí. no todos los días Él lo apartó, porque apartado significa eso, santo, lo santificó, lo bendijo, es una cosa especial y no es mi día, es su día santo. Entonces en Isaías 58:13, como estabas ahí mencionando, es uno de los textos míos favoritos, ahí dice que si apartaras tu pie el día de reposo de Jehová tu Dios y lo venerares, dice que es como lo tengas como lo más grande, ¿no? No andando en tus propios caminos, dice, sino haciendo su voluntad. Entonces él ahí dice algo maravilloso. Él dice que entonces, cuando tú lo venerares, te deleitarás en Jehová. Y después viene la promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa? Dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. A mí me impacta porque está relacionado, y esa era la pregunta que te quería hacer. ¿El sábado es un tema de salvación? ¿El sábado está relacionado con la salvación? Y porque aquí, fíjate que él te dice, yo te voy a dar una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa? Yo te voy a hacer subir sobre las alturas de la tierra. Cuando yo venga en gloria y majestad, tú vas a venir conmigo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Tiene que ver el sábado con la salvación del ser humano? Bueno, tenemos que tener claro que el sábado nos llegó a nosotros desde un mundo perfecto. O sea, antes que el hombre pecara, ya Dios había instituido el día de reposo en la creación. El Génesis dice que el séptimo día el Señor descansó, porque había creado todo, estaba perfecto y ese día reposó, descansó. Entonces el sábado no es un día en el que, viéndolo de esta perspectiva, el sábado no es un día en el que yo no deba hacer cosas. Es un día en el que yo tengo que hacer cosas. ¿Qué cosas? Esas cosas que me acercan al Señor. ¿Me entiendes? No es un día de reposo en el que debamos estar allí. No, es un día de actividades que te acercan a Dios. Por lo tanto, sí tiene mucho que ver con la vida de salvación. Claro que sí. Porque es una expresión en la que tú muestras tu conducta cristiana y vives como, claro, porque para el cristiano la salvación no es un tema del futuro, César, es un tema del presente. O sea, no es un tema de que, bueno, cuando venga Cristo seré salvo. No, la Biblia nos enseña que es un tema del presente. Entonces, tú debes vivir como una persona que es salva. Y una persona salva cumple los preceptos de Dios. Y uno de esos preceptos es el día de reposo. Por lo tanto, está muy ligado a tu experiencia de salvación. Claro que sí. Porque hay personas que dicen que solamente la salvación es por gracia. Evidentemente nosotros también creemos así. Sí. Es por medio de la fe, mediante la gracia de Cristo. Pero hay un proceso que es el que se saltan muchas personas, que es el proceso de la santificación. Eso es. O sea, el proceso de obrar, el proceso de que Dios te va a cambiar, Dios te va a aprobar, Dios te va
a restaurar, Dios va a crear en ti un corazón nuevo. Entonces, en ese proceso, el proceso de la santificación, fíjate que no es solo por justificación, es santificación, es un proceso, como tú bien decías, que nosotros caemos, pues así dice la palabra de Dios, 7 veces cae justo y 7 se levanta. Entonces Dios va contigo de la mano ahí, haciendo como puliendo esa piedra tosca, ¿no? Hasta llegar a ser un diamante perfecto. Sí, indudablemente. Entonces ahí es donde está el tema, porque claro, hoy en día nosotros hay un conflicto tremendo con el tema de adoración. ¿Crees que, bueno, evidentemente está relacionado con adoración, pero al final de los tiempos, ¿crees que el sábado sea crucial para el cristiano? Bueno, no lo que crea yo, sino lo que, bueno, la Biblia enseña. Claro que sí. Eso La es. Biblia muestra que uno de los conflictos espirituales finales es el tema de la adoración. Y indudablemente el sábado es un tema que está ligado a eso. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que te demuestra a ti quién es tu Dios. Amén. Yo voy a leerte eso porque lo dice el libro de Ezequiel. Es muy interesante esto, porque el sábado no es simplemente un mandamiento y ya. El libro de Ezequiel capítulo 20 dice, les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y más abajo dice, santificad mis días de reposo, o sea, guardad mis sábados, mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ahí está el punto, para que sepáis. El 12 también léelo. El 12, vale, bueno, leemos el 12. Ya lo he leído. Y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el día de reposo es un tema en el que te ayuda a santificar, como lo dijiste tú, tu vida, pero también es un tema que demuestra qué Dios tú adoras. Eso es. Entonces, saltarse eso, porque muchas veces pasa, saltarse eso, es ir en contra del lineamiento que Dios tiene para tu vida, indudablemente. La Biblia no te muestra ningún texto donde el sábado haya quedado abolido o violado, no. Es un día que nos llegó a nosotros desde un mundo perfecto y que va también a estar presente en el mundo perfecto. Entonces, claro que sí, va a formar parte de esos enfrentamientos espirituales y por eso el mundo, si tú te ves, si lo miramos de una perspectiva general, el mundo no observa el día de reposo, aunque podríamos decirlo religiosamente o económicamente o llamémoslo un día de comercio, como sea, el domingo en muchos países es un día donde se descansa, ¿no? Por decirlo así. No se descansa de una manera espiritual, pero sí se descansa de una manera secular, una manera de trabajo y actividades. Pero bueno, eso es acatado por muchas sociedades en el mundo. Pero debemos nosotros entender que la Biblia nos habla de el séptimo día sábado, el día de reposo debería ser el sábado. Por lo tanto, hay un problema allí de adoración, ¿me entiendes? Entonces, el día de reposo, cuando lo guardas, te alinea a ti, al Dios al que tú perteneces. Así es. ¿Cómo tú le responderías a aquellas personas que dicen que el sábado era solo para los judíos? ¿Vale? Le respondería, bueno, como lo acabamos de hablar, cuando el Señor creó el sábado no existían los judíos. No existía Abraham, no existía No, Moisés, no, nada. no Y ya lo había existía. establecido. Ya lo había establecido. Inclusive cuando empezaron a existir los judíos con Moisés, por decirlo así, el pueblo de Israel, el Señor no le dice a Moisés un mandamiento nuevo. Este detalle es interesante. El Señor le dice, acuérdate. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo. O sea, no es algo que el Señor le dio a los judíos y no es algo que iba a terminar con los judíos, porque no empezó con ellos, empezó con la creación del hombre. Y si tú eres hombre, el mandamiento es para ti. Amén. Entonces, cuando él le dice a Moisés, es el único mandamiento que él dice, acuérdate, si lo vemos ahí en Éxodo 20. Sí, sí. Es el único. ¿Por qué? Porque ya existía. Se habían olvidado, pero el Señor le dice, acuérdate, porque no era algo que era para Adán y Eva, es para la humanidad. También hay un detalle importante con respecto al sábado, César, porque si tú guardas el sábado, en realidad estás celebrando
que hay alguien que creó el mundo. Es por eso que es muy importante, porque el sábado te muestra a ti los orígenes, de dónde venimos. Venimos porque Dios nos creó. Es interesante porque el sábado dice la palabra de Dios que es de Dios, es de Jehová, pero fue hecho también pensado en el hombre, o sea, Él lo dio pensando en nosotros. Entonces, como Sí. bien tú decías, que todo el que es un hombre, todo el que es un ser humano, el sábado también fue hecho para Él, ahí está asociado el interés espiritual y físico también. Sí. O sea, hay una necesidad de ese día, tanto físico como espiritualmente, y eso Sí. es muy interesante. Sí, porque, bueno, viviendo en este mundo tan convulsionado, por decirlo de una forma, donde las personas viven estresadas, es necesario parar. Eso es. Es necesario parar. Muchas personas no paran, César. Muchas personas están inmergidos, bien sea en su trabajo, en cualquier actividad, en cualquier emprendimiento, empresa, en lo que sea, pero su mente está allí 24/7, no para. Y terminan explotados. Claro, eso al final, no somos médicos acá nosotros, pero sabemos que al final no es bueno ni para tu mente, ni para tu parte espiritual, y mucho menos para tu físico, que está muy ligado a lo que vemos. Entonces el sábado, además de ser una bendición espiritual, también una bendición física, porque tú paras, desconectas, ese día desconectas. Ya no te acuerdas, bueno, en el trabajo tengo que hacer esto, esta actividad, no, tú desconectas, eso te alivia, te oxigena y te recarga para volver Te a empezar. restaura, es como si te cargara Eso. las pilas. O Dios sea, lo sabía. Por eso el mandamiento dice, Él reposó no porque estuviera cansado. Dios no se cansa, o sea, Dios nunca está cansado. Él no, pero no- en el original no quiere decir eh, este reposo de cansancio, Sí. sino que cesó la Cesó, obra cesó, que había paró, hecho. paró. Pero tú y yo sí nos cansamos, ¿sí me entiendes? es. Por eso el sábado para nosotros es una bendición mayor, porque tú y yo sí necesitamos parar. Tú y yo sí necesitamos descanso para reponer fuerza. Y el sábado es eso. Justo, bueno, es que a mí me encanta hablar de sábado porque hay una profundidad. Mira, justo ahí podemos ver el amor de Dios por el ser humano. Porque es un día en que Él te invita y te dice, ya está, para, descansa, desconéctate, mírame a mí, mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. O sea, reconoce que yo estoy al control de tu vida, estás estresado, para. Venid a mí y vamos a adorar. Eso es. Yo te voy a santificar con mi presencia. No quiere decir que, no que Él no esté presente todos los días, pero hay una santificación especial ese día. La palabra de Dios dice que Jesús sigue siendo aún Señor del sábado. Señor, el sábado, eso es. Cuéntanos cómo es un sábado típico con tu familia. Vale, bueno, de verdad el sábado en la familia, ahora que tengo hijos, ya cuando no tenía hijos era un poquito distinto, pero yo creo que un sábado familiar debemos entenderlo como que es un día, como lo hemos dicho, para deleitarnos en Jehová. Es una lucha lograr eso, ¿entiendes? A veces no se logra, a veces... Pero yo creo que la esencia de siempre buscar eso es lo ideal. Pues un sábado normal para nosotros es ir a la iglesia de mañana. Bueno, empieza como lo sabemos un viernes por la noche. Hay un culto que se hace, bueno, la iglesia se hace ese culto. Pero sábado de mañana lo normal es ir a la iglesia. De verdad yo no recuerdo... Bueno, en toda mi experiencia no te sabría decir cuántas veces me he quedado en casa y no he ido a la iglesia. Bueno, cuando el COVID, sí, que nos tuvimos que quedar en casa, pero bueno, nos reuníamos por videollamada y eso. Pero lo normal para nosotros es ir a la iglesia a adorar al Señor. Ya por la tarde, pues pueden hacerse muchas actividades. La mayoría de veces seguimos en la iglesia, pero a veces con niños es bueno también llevarlo a contemplar la creación. La obra de Dios. Eso no está mal. O sea, a veces pensamos que el sábado es estar en la iglesia y no salir de allí. No. Es que el sábado es contemplar la creación del Señor. Yo me imagino, César, ese primer sábado que el Señor tuvo con Adán y Eva, ¿dónde fue? En el Edén. Contemplar, decirle a ellos quién creó todas las cosas. Eso fue el primer sábado de ellos. Para nosotros es algo igual. Vamos a la iglesia. Bueno, la Biblia nos los aconseja también. Jesús cuando estuvo acá fue a la iglesia el sábado. Debemos ir. Es bueno ir.
Pero si, por lo general, nosotros también lo hemos hecho a veces, pocas veces, a veces nos vamos a un lugar retirado, hacemos allí unas meditaciones, eso también está bien. Claro que está muy bien. Está bien. Lo único es que siempre debemos mantener, pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra mente esté en coordinación con Él. Y yo pienso que debemos pedir sabiduría para también tener un perfecto equilibrio, porque hay muchos extremos. Eso es. Como ya sabes lo que pasó con los judíos, con los mismos Rabinos, fariseos, los sí. fariseos, todos. Sí, claro, Se llegaron a llamaron. un extremo donde no podían caminar más de tantos pasos. Eso el Señor nunca... Más o sea, de 600 sí, leyes. eso, no se podían ver a un espejo porque si se veían sucios se tenían que peinar, entonces ya era trabajo. O sea, eso son cosas que, claro, el Pero hombre... caen. Es impresionante Claro. cómo el diablo. Ahora tiene mismo, trampas ahora y- mismo, quizás, no sé, bueno, eso fue en el tiempo de Jesús, pero a veces quizás podemos llegar a prácticas extremas. Pero también podemos ir al otro, Eso te iba a decir. al otro extremo. Te pongas a Donde- cocinar eso ese es, día, donde se te pones y te permite- levantas y te haces Claro, una arepa frita. claro, eso es, claro, porque o sea, el trabajo, el problema es que la actividad te desconecte de ese día. Allí hay un problema, ¿me entiendes? Si la actividad del día sábado tú sientes que te desconecta, pídele a Dios para no hacerlo más. Y sabes un punto interesantísimo, todo es la fe. Entonces, por eso es que somos salvos por fe mediante la gracia de Cristo. Todo es por fe. Si ves ahí en Hebreos capítulo 11, los grandes héroes que se registran ahí, todos avanzaron por fe. Abraham empezó a caminar sin saber a dónde iba. Noé, pues se hizo un arca y entró con su familia, sin apenas saber si iba a llover o no, solamente por la fe. Y eso también lo podemos ver en este asunto, porque tú puedes decir, pero ¿qué tontería es esta? Yo puedo hacerme una tortilla o cocinar, hacerme unas lentejas. Esto el Señor no te va a pedir. No, obedece por fe. Porque mira, incluso Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos avanzaban por fe, porque ellos no vieron a Dios creando el mundo. No. Incluso ni Adán vio cuando Dios creó a Eva de eso, porque lo durmió. Sí. O sea, todo es un proceso por fe. Sí, pero la verdadera fe es la que obra. Es la que ¿entiendes? obra. O sea, la fe no es decir creo, no, la fe es obrar. Las obras muestran si tú tenías fe o no. Eso es, Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obra, yo por mis obras te muestro mi fe. Amén. Entonces, pero las obras correctas, Eso pues es. también hay obras malas. Eso es. Y la obra correcta es obedecer. Por eso es que la salvación es por fe, porque tú obedeces a Dios. Y el sábado es un acto de obediencia. Pero también debemos recordar, y es algo muy interesante, que el sábado también se puede hacer el bien. ¿Me entiendes? Exacto. Por eso no caer en el extremo. Bueno, yo voy a una casa, una señora la visito, tiene hambre, no le voy a hacer una arepita. Ahí ¿Me sí, entiendes? ahí sí. Tienes Bueno, que hacerlo. yo tengo un debate, Bueno, un debate con esto con un amigo que ahí. yo le digo que yo estoy, y seguro está viendo este programa, yo le digo que si yo voy a visitar a una señora que está ahí con débil y tal, y es un caso extremo y tengo que cocinarle, le cocino. Claro. Tengo que limpiarle la casa, le limpio. Claro, hay que llevarla al hospital, hay que hacerlo. O sea, Pero no hay bueno. que caer en el extremo de los judíos cuando vieron a los discípulos arrancando espigas. Ellos entraron a un sembradío, César. O sea, arrancar espigas era, iban por el camino, entraron al sembradío y arrancaban y agarraban y se iban. Para ellos era algo que no se debía hacer. Pero yo creo que César, el sábado no es decir esto sí y esto no. ¿Me entiendes? Ni señalar este hace esto y este hace está mal, está bien. No. Yo creo que ya cuando tu mente ve eso en sábado, ya tú no estás guardando el sábado. ¿Me entiendes? Porque el sábado no es un día que vengo para ver qué hacen otros o ver. No. El sábado es un día de delicia. Vas a encontrarte con Cristo. A encontrarte con Él. Y Él te va a guiar. Cuando tú lo haces sinceramente, no tienes ni que preguntar qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Él te va a guiar. Eso ¿Me entiendes? es. Cuando el sábado es una delicia para ti, el Señor lo va a hacer. Lo Así va a es. hacer. Pero si lo estamos haciendo por el que dirán, que eso Sí. también mucho pasa, o para ver qué hace aquel, ahí está un error muy grande porque Dios no creó el sábado para eso. Eso es. Y aunque no estamos viviendo en el tiempo de Jesús, podemos caer en el mismo error que cayeron esas personas. Entonces yo creo que el sábado en realidad, Dios dice que el sábado es para ti y Él. Es algo personal con Él. ¿No sabes cómo guardarlo? Él te va a enseñar, ¿me entiendes? ¿Qué actividad puedo hacer que no? Él te lo va a hacer, porque si tú lo quieres servir, Él
te va a ayudar. Es lo que dicen, a todo el que viene a mí, nunca lo he hecho fuera. Amén. Y si estás cansado, Él te dará el descanso. Toda persona, César, yo creo que eso es interesante saberlo. Toda persona que sinceramente quiera conocer a Dios, quiera servirle, Él lo va a instruir. De una forma u otra lo va a hacer. Amén. Porque Dios no nos deja solos. Así es. Y eso debemos tenerlo en cuenta siempre. Espero que hayamos sido todos bendecidos con esta testificación del poder de Dios. Pero el anterior entrevistado te ha dejado una pregunta, Juan Carlos de Celaya, con su esposa. Y la pregunta era, ¿cuál será tu sueño realizado en la eternidad? Vale. Bueno, indudablemente yo creo que en cierta parte me uno al sueño de todos, será ver a Cristo Jesús cara a cara. Amén. Pero además de eso, yo quisiera hablar con mi ángel personal. Lo quiero conocer y hablar algunas cositas con él, en las que yo considero que por la gracia de Dios Él me ha cuidado en este mundo. Y lo quiero conocer. Ese será uno de mis sueños especiales. Bueno, pues dice que pasaremos tiempo con nuestro ángel, ¿no? Sí. Así que... Sí, yo le tengo un nombre a él. ¿Así? No se llama así, pero bueno, para mí se llama así, bueno, allá me dirá cómo se llama, pero para mí eso es uno de mis sueños, hablar con él y que él me explique cómo hizo. Sí, pero yo quiero saber cuál es el nombre. Quizás en otra entrevista te diga ese nombre. No. A nadie se lo he dicho. Pues bueno, ya, si me vuelven a invitar y bueno, y estamos de ánimo, igual saben cuál será ese nombre. Muy bien, pues bueno, ya saben, si quieren saber el nombre del ángel, pónganlo en los comentarios. Pongan mucho like al video. Muy bien, buena estrategia. Bueno. Ahora te toca hacerle una pregunta al próximo invitado. Una pregunta al próximo invitado. Bueno, ¿qué fue, si lo puedes recordar, lo que hizo convencerte de que Jesús es tu Salvador? Amén. Es personal, pero bueno, si lo puede contestar el próximo entrevistador. Bueno, realmente Dios te bendiga. Gracias por estar Gracias aquí. A ti, César. Pero no queremos terminar sin antes escuchar una vez más la voz de Dios. Aquí tenemos una cajita del Arca del Pacto, donde tenemos una serie de promesas bíblicas maravillosas y queremos que cojas una al azar. A ver qué quiere decir el Señor respecto a todo esto que estamos... Al azar, ¿no? Sí. Venga, está aquí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno, es un texto que encontramos en Job, capítulo 8, los versos 5 hasta el 7. Dice, mas si buscas cuanto antes a Dios, si diriges tu súplica al Todopoderoso, si eres honrado e intachable, entonces se ocupará de ti. Te devolverá tu legítima heredad. Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Wow, Amén. poderosa promesa. Sí, muy bonita promesa, sí. Qué bueno. Hemos llegado al final, pero como al principio estabas contando una anécdota de que cantaste como un reggaetón, o no sé qué fue lo que cantaste, y sabemos que cantas, quiero que despidas pues este episodio con una alabanza al Señor. Al Señor, hace de ti un fino alabastro sin estimar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Fui quebrantado por amor a ti, Cristo. Hermoso tesoro.
por ti derramé. Fui quebrantado y ofrecido a tus pies en dulce abandono, ver que mi vida por ti derramé.